Padre, te damos gracias. Muy bien, mi tema lo he titulado así: la naturaleza del ministerio es el servicio. La naturaleza del ministerio es el servicio. La naturaleza del ministerio es el servicio. Y voy a introducir mi tema con una anécdota muy interesante que encontré por ahí en la red. Dice así: la congregación no podía creer lo que su pastor estaba diciendo. Muy interesante esta anécdota. La congregación, imagínense al pastor, se levanta en el púlpito y lo primero que dice es lo siguiente: así que la iglesia no puede creer lo que su pastor estaba diciendo. Su pastor acababa de regresar de un seminario de liderazgo, de un día exactamente igual que este, y fue a compartir lo que había aprendido. Y el título de su tema del pastor fue el siguiente: ¿cómo pude ser tan malo? Así se llamó su tema: ¿cómo pude ser tan malo? Y su texto era, no lo busquen, su texto era Hebreos 13:17, que decía: obedezcan a los que gobiernan sobre vosotros y sean sumisos. Dijo este pastor: he sido su pastor desde hace 13 años y he estado haciendo todo mal. He estado trabajando solamente para ustedes, pero eso va a cambiar a partir de hoy. A partir de ahora, dijo el pastor, ustedes serán los servidores y yo seré su líder. Ese es el modelo bíblico, dijo el pastor. Funcionó para Moisés, funcionó para Josué, funcionó para David y Pablo, y va a trabajar también para nosotros. Agregó diciendo: mi trabajo es ocupar el púlpito con la predicación, y el trabajo de todos ustedes es llenar las bancas de gente. Mi trabajo, dijo el pastor, es planear el programa de la iglesia, pero su trabajo es llevar a cabo mi plan. Dijo el pastor: somos un ejército y alguien tiene que ser el general, así que Dios ha hecho al pastor el general de todos ustedes, que soy yo. Bueno, este pastor usó equivocadamente la metáfora militar para decirle a su equipo de servidores lo que deseaba que sucediera en la congregación. Así que después del servicio, la congregación y los servidores se fueron marchando como un ejército, decididos a declararle la guerra a su pastor. ¿Qué sucedió durante los próximos 6 meses? Bueno, sucedió que este pastor fue contemplado por los ángeles, pero fue aplaudido por los demonios. Escuchen bien, en contraste con esta pésima interpretación de lo que debería ser el liderazgo, aprendemos de este otro caso también otra anécdota que dice así: por alguna razón otro pastor estaba repentinamente despierto. Esta es otra anécdota. Su primer pensamiento fue que el teléfono iba a sonar, el pastor estaba orando. Y luego, por supuesto, el teléfono sonó. Era la esposa de uno de sus congregantes, con la triste noticia de que su marido acababa de morir. El pastor llamó por teléfono a uno de sus consiervos servidores y le dijo: Nora acaba de llamar porque su esposo murió de un ataque al corazón hace unos minutos y me voy otra vez, dijo este pastor. La esposa del pastor le dice: ¿quieres que vaya contigo? Y el pastor le dice: no, los niños te necesitan aquí, pero tan pronto como sea posible reuniré a los servidores para que preparen alimentos y hagan lo que puedan para ayudar a Nora, quien era la viuda. Y por favor, le dice a su esposa, llama a Phil, o a su amigo, llama a Phil y cancela nuestro juego de golf y nuestro almuerzo que teníamos planeado para el día de hoy. Dice el pastor: hay demasiadas cosas importantes que hacer, incluso hoy que es mi día libre, y lo voy a ocupar para ayudar a esta mujer que quedó viuda. La esposa del pastor le dijo, la esposa del pastor, aún medio dormida, en su mente oía la voz de su marido diciéndole: yo sé que es nuestro día de descanso, día de salir con los niños, y que es el único día a la semana que tenemos libre, pero por favor considera esto, querida: estamos aquí para servir. La gente recordará mucho más nuestras bondades y olvidarán muy pronto mis sermones. Hermanos, lo que estas historias nos enseñan es que la naturaleza del ministerio, cualquier ministerio o área de servicio, es servir.
Incluso el Señor Jesucristo lo corroboró en Lucas capítulo 22, versículo 27. Lucas capítulo 22, versículo 27, dijo el Señor Jesús: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Ya lo tienen? ¿Cuál es el mayor? Dijo el Señor, ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, dijo el Señor Jesucristo, mas yo estoy entre vosotros, ¿cómo? Como el que sirve. ¿Sí? Ahora bien, pero a lo que aquel pastor que les conté en la primera anécdota fue expuesto en este seminario de alto poder, no era una teología de liderazgo de servicio lleno del Espíritu Santo, sino más bien una filosofía de la dictadura egocéntrica. Es decir, cuando un líder, un servidor, quiere ser servido y no entiende que está para servir, se le considera como un pensamiento de él propiamente o una filosofía, una dictadura egocéntrica. Es decir, una situación subjetiva donde la gente debe servirle a él porque él es el líder y no que él deba servirle a los demás. Y sin duda la superestrella que dirigió las reuniones de aquel seminario sabía muy poco acerca de cómo ser un pastor y un siervo que guía a las ovejas para el bien de la congregación y para la gloria de Dios. Quiero que le digas a tu hermano: yo sirvo a Dios. Bueno, debemos servir a Dios para el bien de la comunidad y para la gloria de Dios. ¿Eso está claro, hermanos? Ok, antes de pretender que querer escalar hasta ser un líder o un capitán, no sé, digámoslo así, ¿no? No hay capitanes. Querer ser una cabeza de otros para mandar, tenemos que entender que estamos para servir. Un día yo, antes de esta iglesia estábamos en Pantitlán, ustedes saben, y antes de Pantitlán estábamos en la Sor Juana. Entonces nosotros teníamos a un líder ahí de servicio que cuidaba carros y lavaban y toda la cosa. Entonces un día me dijo: oye, pastor, ¿quieres que te lavemos tu camioneta? Y le dije: sí, así me dijo, te la vamos a dejar bien chida, me dijo. Órale, gracias. Y entonces ese día yo no prediqué, compartí otra persona y salí y encuentro a otro muchachito que era recientemente llegado a la congregación. No, hombre, él es el que se estaba dando la vida lavando la camioneta, lo tenían, casi le estaba dando un lavado de motor, estaba abajo así. Y yo lo ubiqué que era nuevo en la iglesia y le llamo al líder, al que me dijo: ¿quieres que te lave tu camioneta? Le dije: oye, tú me dijiste que tú me la ibas a lavar. Este muchacho es nuevecito y lo tienes lavando. ¿Y saben lo que me contestó? Me dijo: eso es lo bueno de ser líder, me dijo, que pones a otros a que hagan las cosas. Y es un paralelo muy igual a la anécdota que acabo de contarles de aquel pastor que fue a ese seminario, ¿no? Entonces él quería ser servido y no entendía el principio de servirle a los demás. Entonces esta persona, quien dirige estas reuniones de aquel seminario que estaba diciendo, sabía muy poco acerca de cómo ser un líder que guía a las ovejas para el bien de ellas y para la gloria de Dios. Sin duda ese hombre inspiró a este pastor para convertirse en un lobo con piel de pastor, para satisfacer su propio ego, para explotar a las ovejas y eventualmente destruirlas. Y no solamente se da en el pastorado, se da en todas las áreas de servicio, como acabo de mencionar este ejemplo. Pero nadie debe estar en el ministerio que no esté dispuesto a hacer lo que Jesús hizo, hermanos. Nadie de nosotros debemos estar en el ministerio si no estamos dispuestos a hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo? Ponernos la toalla y convertirnos en un siervo. Nadie, absolutamente nadie. El monje del siglo VI llamado Juan Climaco escribió: no es correcto que un león, esto es muy, muy interesante y nos abre el panorama, dice él, no es correcto que un león lleve a pastar a las ovejas, por supuesto que no. Y no es seguro para un congregante, ser gobernado por un tirano que es gobernado por sus propias pasiones. Lo voy a repetir. Dijo este hombre: no es correcto que un león lleve a pastar a las ovejas,
Y no es seguro para un congregante ser gobernado por un tirano que es gobernado por sus propias pasiones. La palabra ministro viene directamente del latín, que significa un subordinado. También significa un sirviente, un ayudante o un asistente. Eso significa la palabra ministro del latín. Lo voy a repetir para los que están tomando nota. Un subordinado, ministro, eso significa un ministro, un subordinado, un sirviente, un ayudante o un asistente. Eso significa ser ministro. Y todos los que estamos aquí ministramos, no solo el que predica, todos los que hacemos algo en la obra del Señor estamos ministrando. Los romanos utilizaban esta frase de ministro para referirse a un sirviente de la casa, para referirse a un sirviente de los dioses en el templo o para un funcionario público. Y fíjense bien, había por lo menos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. ¿Qué les parece? Había por lo menos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano, y los esclavos eran considerados no personas, sino mercancía para la venta, o simplemente eran descartados como piezas de muebles usados. Eso es un contexto histórico muy interesante. Así que ser un siervo era algo degradante para los romanos. Pero Jesús cambió todo el concepto con su propia vida y su propia muerte. Cuando viene Cristo y Él toma forma de siervo, cambia todo el concepto romano a través de su vida y de su muerte. Esto es muy interesante. Jesús le dio entonces un giro totalmente a la sociedad. Él demostró que el corazón de un siervo es el corazón más feliz y es el corazón más libre de todos. El corazón de un siervo, porque Él mismo se hizo siervo. Así que a principio de cuentas, el servir a Dios pues no debería de causar tristeza a nosotros, no debería causar dolor, no debería causar pesadumbre de decir, como decía el pastor Toño, hoy yo podría estar con mis hijos haciendo esto o esto. Hay quienes hasta dijeron, mira, bueno, los dos servimos, pero ve tú y me quedo yo, y tú me pasas los apuntes, ¿no? Y eso es como para demostrar que no queríamos venir, pero bueno, aunque sea uno de los dos vayamos, ¿verdad? Y el otro que traiga, tú pasas lista por mí. Muchos ya, cuando el pastor dijo, ya le están pasando, oye, el pastor dijo que hay que anotar sus nombres, yo anoto tu nombre, ¿sí? Tú no te preocupes, mi amor, el amor todo lo sufre. Así que, hermanos, ser un siervo era algo degradante, pero Jesús le da un giro a la sociedad y Él demuestra que el corazón de un siervo es el corazón más feliz y más libre de todos. De hecho, varias de las palabras para siervos se usan en el Nuevo Testamento y se aplican para ministerio cristiano. Por ejemplo, hay varias palabras en el griego. Una de ellas es la palabra oketes, del griego, con cada kilo, oketes, y se usa para el siervo de los hogares. Todos los que servían en los hogares, haciendo cualquier cosa, limpieza, lo que fuere. Hay otra palabra que nosotros conocemos, que es la palabra doulos, del griego, que se usa para esclavo, e incluso el esclavo del esclavo. Eso significa doulos. Hay otra palabra griega que es uperetes, con H, uperetes, y se usa para los rangos menores de siervo o subordinados, uperetes. Y hay otra palabra griega que es diáconos, también lo conocemos, con K de kilo, y se usa para el servicio y el encargado de las mesas, servir mesas, o el encargado, o también como ministro, también significa ministro la palabra diáconos. Repito rápidamente, oketes se usa para el siervo de los hogares, doulos se usa para esclavo o esclavo del esclavo, uperetes se usa para los rangos menores de siervo o el subordinado, y la palabra diácono se usa para el servicio, el encargado o ministro. Y hablando de estos términos, Pablo no se avergonzaba de llamarse a sí mismo doulos. ¿Qué dijimos que significa doulos? Esclavo, y esclavo del esclavo. Así que Pablo se autoconsidera el esclavo del esclavo, pero del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Eso es muy importante, porque nosotros venimos a la iglesia y servimos, y a veces decimos, es que a mí no me está agradando cómo mi líder me está poniendo a servir.
Pero ese líder es otro doulos, entonces tú vienes a ser un doulos de ese doulos y el punto central es de Jesucristo. Entonces, en ese sentido es que los servidores que están siendo abusados necesitan hablar con su líder y decirle, oye, tú no me estás sirviendo como sirviente, tú no estás no me estás tratando como un doulos de Cristo. O sea, tú no estás actuando como un siervo de Cristo, tú estás actuando como un amo y Señor mío. Entonces, yo soy un doulos, pero tú también eres un doulos del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido es que todos comenzamos a servir de una manera correcta, de una manera eficaz, que va a producir realmente fruto en medio de nuestro servicio. De lo contrario, el único fruto que va a producir va a ser amargura en las personas, enojo, tristeza, otros se van a querer salir del servicio. Y es muy válido entenderlo en la carne, quererse salir del servicio porque están siendo tratados mal en la carne. Pero no cuando tenemos el entendimiento que Dios nos llamó a ser esos doulos, esos servidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso es que muchas veces yo les digo, mira, a veces hay que aguantar un poco y tienes que soportar y tienes que resistir y todo esto te ayuda para ir creciendo. Tú no puedes salirte del servicio solo porque tu líder te trató mal o te trató los dedos. Vamos a hablar con el líder y vamos a exhortarlo y si amerita a disciplinar, pero tú no tienes por qué salirte de tu servicio si te están tratando mal. Y muchos optan por esa opción, es la opción más fácil para todos, ¿no? Yo tiro la toalla y dejo el servicio, pero no es así. Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo utiliza el término doulos, en Romanos capítulo 1, verso 1, diciendo el Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí es la palabra doulos. Pablo, doulos, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios. Esto es bien importante. Noten que antes de ser puesto en un, por así decirlo, en un rango, en un ministerio de apostolado, ejerció el rango ¿de qué? De esclavo. Pablo dijo, Pablo, doulos de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Así que antes de ser colocado en un rango apostólico, por así decirlo, tuvo que vivir en el rango ¿de qué? De esclavo. De hecho, quiero hacer una aclaración importantísima. Ser apóstol no significa ser la estrella del ministerio, ¿eh? No. Ser apóstol no significa ser la estrella de una congregación. Simplemente significa alguien que es enviado. Apóstol significa enviado. ¿Y quién lo envía? Pues Dios. Así que en el caso de Pablo, Dios no podía considerar a Pablo como uno de sus enviados para el evangelio de Dios si primero no había sido un buen esclavo de su Hijo Jesucristo, un doulos del Señor Jesucristo. Y es en ese sentido que nosotros podemos pensar y esperar que Dios nos vaya utilizando un poco más cuando entendemos que hay un principio. ¿Sí? Y no que muchos de entrada llegan al servicio y dicen, yo voy a servir porque yo quiero un día andar viajando por todo el mundo como los apóstoles modernos, porque ustedes saben que hoy hay apostolitis por todo el mundo, aviones privados, comidas de lujo, hoteles de 5 estrellas, todas las comodidades. Pero están equivocados, ese no es el modelo de la Biblia. El modelo apostólico de la Escritura era de hecho todo lo contrario, todos murieron siendo la mayoría decapitados, Pedro decapitado y de cabeza. Ustedes ven a Esteban, aunque no es nombrado como apóstol, y ustedes ven a todos los ministros apostólicos cómo murieron y dieron su vida por nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido nadie deberíamos desear, no sé, ser un apóstol, ¿no? Pero hoy se nos ofrece un apostolado totalmente distorsionado, alejado del modelo de la Biblia. Entonces Pablo dice, yo soy Pablo, un hombre que es un doulos de Cristo, llamado a ser enviado, apartado para el evangelio de Dios. Así que Dios no podía y no puede considerarnos a nosotros como enviados y primero no hemos sido considerados como sus esclavos. También 2 Corintios 4:5, Pablo también lo dice muy claramente. Pablo dice a los Corintios, 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a ¿quién? A Jesucristo, ¿como quién?
como el Señor, Él era el Señor, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros nos anunciamos como ¿qué? Como siervos por amor de Jesús, y es la misma palabra doulos. Nosotros nos anunciamos como esclavos de Cristo para servirles a todos y cada uno de ustedes. ¿Sí? Hermanos, Cristo, lo que estamos viendo aquí es que Cristo era el centro del mensaje de Pablo y el objeto de su preocupación. Grábenselo muy bien. Cristo era el centro del mensaje de Pablo y Cristo era el objeto de su preocupación. Y así nosotros, los ministros, los servidores, nunca debemos tratar de ser el centro de atención, nunca debemos tratar de ser el centro de atención de la congregación. Cada que sirvamos a nuestros hermanos, Cristo viene a ser el centro de nuestro servicio. ¿Me escuchó? Cada que servimos a la gente, estamos demostrando que Cristo es el centro de nuestra preocupación. Por supuesto, porque a veces recibimos maltrato de las personas, ¿no? Pero cuando tú entiendes que Cristo es el centro, tú estás sirviendo a Él, sirviéndolo a ellos, tú no te preocupas y aguantas el agravio. Y aguantas, nos dejan con la mano extendida muchas veces, te hacen groserías, por supuesto, pero estamos sirviendo a Cristo porque somos doulos de Cristo y por lo tanto tenemos que demostrarlo con nuestros hermanos. Tenemos que demostrarlo. No sé si ahora en esta furia del mundial ustedes, este avivamiento mundialista, porque hasta los jugadores se hincan y elevan sus oraciones, hasta los más ateos le piden a Dios que gane su selección, un avivamiento impresionante. Hasta los cristianos no vinieron ese día muchos a la iglesia y estaban orando y otros estaban decretando que ganaba México. Se soltó un avivamiento tremendo, ¿no? Es tan glorioso lo que les voy a decir, que ya se me olvidó, fíjense. De verdad ya se me olvidó. Bueno, el punto es, ¿mande? Hasta para ellos fue el centro del mensaje. Cristo, hasta para ellos. Bueno, sí, bueno, ya se me olvidó. Y ya el mundo ya hizo que se me olvidara más todavía. No es cierto. Bueno, hermanos, repito, cada que servimos a la gente, demostramos que Cristo ha venido a ser el centro de nuestro servicio. Nos traten como nos traten. Así que no debemos caer en el pecado de ¿qué? De autorrecomendarnos. Ese es un pecado. Ya me acordé, como el árbitro, ya me acordé, ¿verdad? Aquel árbitro que se ve que están pasando los, creo que los directivos y está un árbitro ahí y se brincan a un árbitro y el árbitro se queda con la mano extendida y yo creo que se siente tan avergonzado que lo alcanza y lo jala y le dice que por qué no lo saludó y ya quería ver pleito por eso, porque el árbitro, una autoridad, se sintió como opacada por una mala actitud de una persona y a veces muchos líderes así actúan. La gente nos trata mal o los tratan mal y ustedes se sienten opacados y exigen y disciplinan y hablan mal y comenzamos a hacer una serie de tonterías, la verdad, porque decimos nosotros somos los líderes, a nosotros no nos pueden dejar con la mano extendida, a nosotros nos tienen que tratar bien, etcétera. ¿Y qué tenemos que hacer? Todo lo contrario, perdonar, pasar por alto la ofensa y seguir sirviendo a nuestros hermanos mostrando que nuestra preocupación es Cristo. ¿Sí, hermanos? Ok, así que no debemos caer en el pecado del autorrecomendarnos. Unos dicen, yo sé predicar mejor que el otro, deberían ponerme a mí. O yo sé tocar mejor que el otro, deberían tomarme en cuenta a mí. O yo sé hacer esto o aquello mejor que el otro, deberían considerarme a mí como el líder, etcétera. Hermanos, cada que hacemos eso, nos alejamos del propósito del servicio que consiste en agradar a Cristo y nos convertimos en talentosos hombres que deseamos agradar a hombres. ¿Sí? Nos convertimos en talentosos hombres que deseamos agradar a los hombres. Y Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, lo dice también de forma muy clara. Gálatas capítulo 1, versículo 10, estamos
viendo la palabra doulos del griego, y dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Ya lo tienen todos? Esta palabra busco ahora el favor significa dos cosas. Significa aprobación y aceptación. Pablo está diciendo, busco la aprobación de los hombres, busco la aceptación de los hombres o la de Dios. O trato de agradar a los hombres. Esta palabra agradar significa deleitar o ser agradable a las personas. Ese es el sentido griego, agradar o deleitar a las personas. Agrega diciendo, pues si todavía agradara, es decir, si todavía deleitara o quisiera ser agradable a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo cual la palabra siervo es la misma palabra doulos. No sería entonces el esclavo de Cristo. Y si Pablo no era el esclavo de Cristo, entonces ¿de quién sería esclavo? De los hombres, según el versículo, el mismo texto que estamos leyendo. Entonces noten que Pablo está haciendo una clara diferencia. Precisamente él está hablando en una época donde gobernaban los líderes, entre ellos los fariseos, saduceos, etcétera. Y noten que él está haciendo una clara diferencia entre un fariseo que ejercía su servicio por deleitar a la gente y el servicio de Pablo, que consistía en exactamente lo contrario. ¿Qué es lo contrario? En no querer deleitar a la gente, sino a Cristo. Esto es muy importante. No solamente que él quería agradar a Dios, él no quería quedar bien con las personas. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, yo quiero agradarte a ti, pero queremos agradarlo y agradar a las personas. De ahí que en la actualidad el evangelio en los púlpitos no se predica como debería de ser, porque en el momento privado con Dios decimos, Señor, yo te quiero agradar, pero cuando nos paramos aquí y vemos a la gente y no queremos que la gente se vaya, queremos agradarlos también a ellos y no decir lo que la Biblia dice que debamos decir. Entonces nos estamos constituyendo en doulos de ellos, de la gente, y no esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el siervo de Dios no solamente quiere agradar a Dios, sino no quiere deleitar a los hombres, sino a Dios. A Dios. Entonces Pablo, según los significados que estamos viendo, buscaba el favor de ¿quién? De Dios. Pablo buscaba la aceptación de Dios. Pablo buscaba la aprobación de Dios, pero los fariseos buscaban el favor de los hombres. Ellos buscaban la aceptación de los hombres. Ellos buscaban deleitar a los hombres. Y la pregunta que les hago a ustedes es, ¿y tú de quién buscas la aceptación? ¿Tú a quién quieres deleitar? ¿A Dios o a los hombres? Y sabes que la respuesta es muy simple. Tu forma de servir va a determinar a quién quieres agradar. Y la forma en la que estás sirviendo ya determina a quién estás agradando en la actualidad. Hay muchos que quieren agradar al pastor, pero cuando el pastor entra a su oficina y se ocupa, abajo, hermano, hace y deshace con su servicio. Al pastor lo trata bien, pero a sus hermanos los tratan con la punta del pie. ¿A quién quieres agradar? ¿A quién quieres deleitar? A Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo sigue utilizando el mismo término ahora en la iglesia de Filipos. Filipenses 1:1. Ahora agrega, involucra a su discípulo Timoteo y dice, Pablo y Timoteo, ¿cómo se llaman? ¿Se autodenominan? Siervos, doulos, esclavos ¿de quién? De Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahora bien, estos dos hombres de Dios estaban presos de los romanos en este momento que Pablo está escribiendo esta carta. Literalmente, Pablo y Timoteo eran en este momento siervos de Jesucristo. Sí, porque por eso estaban encarcelados en Roma, por haber sido doulos, esclavos de Jesucristo. De esta manera, a todos nos demostraron que ser un siervo de Cristo no lleva como fin llevarse los aplausos del público. Ser doulos del Señor Jesucristo implica solamente cumplir con la fidelidad, la comisión que nos fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo, pese a la aprobación, pese a la reprobación, pese a la persecución de algunos de nosotros que podemos llegar a sufrir por ser siervos de nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros tenemos que ser fieles al llamado al cual Dios nos hizo. Tito capítulo 1, versículo 1, utiliza el mismo término. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios. Doulos, esclavo de Dios. ¿Y ahora qué? Apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Entonces Pablo dice, yo soy un esclavo de Dios y enviado de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Noten que los dos títulos van juntos, siervo y apóstol. ¿Por qué? Porque un apóstol nunca deja de ser siervo, hermanos. Y si hablamos de que apóstol significa enviado, también un pastor es enviado, también un evangelista es enviado, también un profeta es enviado, también un servidor, como muchos de ustedes, como todos nosotros somos enviados. ¿Qué está diciendo Pablo? Repito, que un servidor, un ministro, un pastor, un evangelista, un misionero, un apóstol nunca deja de ser un siervo, nunca deja de ser un doulos, nunca dejó de ser esclavo de Jesucristo. Y un siervo puede ser usado como un apóstol, un enviado de Jesucristo para cumplir una misión que Dios le dio, pero ambos se complementan. Por eso dijimos que el ser apóstol o un ministro, un pastor, un evangelista no significa ser la superestrella de la congregación. Ahora, esto que estoy diciendo es curioso porque hoy no sucede en nuestros días y en las congregaciones. Los apóstoles y los servidores en general buscan gente que les sirvan a ellos y al final ellos les sirven a la gente. Es el principio invertido, si se dan cuenta. Entonces no hay tal doulos y no hay tal enviado. Pero Pablo con frecuencia también se llamaba a sí mismo diácono. Un diácono es un servidor de mesa, un servidor, un subordinado, un ayudante en Jesucristo. Primera de Corintios 3, versículo 5. Aquí él se autodenomina lo que es, un diácono. Primera de Corintios 3, 5. ¿Lo tienen? ¿Qué pues es Pablo? ¿Se acuerdan la división? Unos dijeron, nosotros somos de Pablo, otros somos de Apolos, y los más espirituales aparentemente decían, nosotros somos de Cristo. Esos son los que no aceptan autoridad encima de ellos, ¿no? A mí tú no me diriges, a mí Cristo me habla, a mí Cristo me gobierna. No, ¿y Pablo qué dice? ¿Y quién es pues Pablo? ¿Y quién es Apolos? ¿Qué eran? Servidores de Dios o de Cristo, por medio de los cuales habéis creído. Servidores, aquí la palabra servidor es la palabra diácono, que significa un servidor de mesa o un asistente. Esto es muy importante. Cuando un servidor asiste a un pastor en la iglesia, el servidor le sirve a Cristo, que a su vez el pastor también le asiste a Cristo. No sé si fui claro. O sea, el pastor y el servidor somos todos asistentes de Cristo. Repito, cuando un servidor asiste a su pastor en la iglesia, el servidor le sirve al Cristo, que a su vez el pastor también le asiste a Cristo. Y en ese sentido todos hacemos una cadena de servicio a Cristo. Ajá. Entonces tú le sirves al pastor en el área que tú haces, en lo que desarrollas aquí en la congregación. Y al estar asistiéndome a mí como tu pastor, tú estás sirviendo a Cristo, al cual yo asisto en su ministerio. Y en ese sentido todos asistimos y le servimos a Cristo. Y no hay mayor que otro, sino que hay diferentes funciones simplemente. El pastor ha sido puesto para unas cosas, el diácono para otras, el obispo, el anciano, y así cada uno en nuestra área de servicio. Todos servimos al mismo Cristo. Entonces Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué pues Apolos? Diáconos, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dile al que está a tu lado, lo que tú haces, Dios te lo concedió, no te puso el pastor. Amén. Entonces no tenemos por qué enojarnos y no tenemos por qué fastidiarnos y no tenemos por qué hartarnos de lo que hacemos y no tenemos por qué tratar mal a las personas en lo que estamos haciendo, porque eso nos lo concedió Dios
no el pastor. Amén. Lo que sea, lo que sea. Segunda de Corintios 3, versículo 6, usa la misma palabra diácono, el cual asimismo, dice Pablo, nos hizo ministros competentes. Esta palabra es muy importante, ¿eh? Todos digan ministro competente. ¿Quién es ministro? ¿Solo el predicador? Todos somos ministros, ya lo dijimos al principio, estamos ministrando. Entonces Pablo dice, el cual asimismo nos hizo ministros, y es la misma palabra diácono, competente. ¿Sabe lo que significa un ministro competente? Calificado. Un ministro calificado de un nuevo pacto, no de la letra. Acuérdense que cuando hablamos de la letra hablamos de obras, obras para salvación, obras para adquirir el favor de Dios, obras para adquirir el favor de las personas. Y aquí claramente Pablo dice, no, así ya no. Ahora hemos sido constituidos ministros calificados de un nuevo pacto, ya no de la letra, ya no por obras. ¿Quién es ese nuevo pacto? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces la manera de servir y de ministrar ya no es a base de obras para ganarnos el favor de Dios. No, lo voy a explicar. Repito, no de obras. No somos calificados delante de Dios por servirle, hermanos. No vamos a ser calificados ni para salvación, ni para bendición, ni para oír la voz de Dios, ni para hablar en otras lenguas, ni para que crezca la congregación. Muchos dicen, es que en esa iglesia trabajan mucho, por eso la iglesia crece. No. El Espíritu añade a los que han de ser salvos. Pero hay otras iglesias donde bien sabemos que la manipulación y el mecanismo y la estrategia de hombre produce un crecimiento enfermo a la congregación. Pero aquí no estamos hablando de este crecimiento enfermo. Aquí estamos hablando de un ministro competente, calificado, no por obras, sino ¿en qué? En un nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a ser calificados por lo que le servimos. Señor, ¿y por qué a mí no me bendices si yo soy el más fiel de mi área de servicio? ¿O por qué no me has hecho un predicadorazo que ande por todo el mundo llevando tu evangelio si yo llego más temprano, soy el último? No, porque no es por eso que vas a ser calificado. No va a ser por eso que vas a ser calificado, hermanos. Él dice, sino, dice el mismo verso 6, de un nuevo pacto, no de la letra. ¿Y qué dice a continuación? Sino del Espíritu, lo cual significa sino por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, es decir, todos los que servimos somos calificados ¿por qué? Por la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Es un regalo. Entonces no es que qué excelente servidor eres y por eso Dios te usa más que los demás. No, Dios a cada uno nos da conforme a Él quiere, y todo es por gracia. En otras palabras, somos calificados por el servicio de Cristo, no por el nuestro. Y hemos sido ministros competentes, es decir, que podemos desarrollar un ministerio, un servicio en la iglesia por la competencia de Cristo, por la capacidad de Cristo, por la obediencia de Cristo, por la fidelidad de Cristo y no por la de nosotros. ¿Eso queda claro, hermanos? Muchos dicen, ¿y a mí cuándo me van a poner de anciano en la iglesia si yo estoy desde que se abrió la congregación? No, nunca. Porque no es por antigüedad, no es por escalafón. No. Es que Él es el que nos califica competentes por la calificación de Cristo. Él llama y da dones a los hombres. Entonces puede haber un lado equivocado. Nosotros tenemos que estar sirviendo a Dios con alegría todo el tiempo, en todo lo que hacemos. Mientras Dios nos llame a otra cosa, y si no nos llama, de todas maneras nos morimos contentos lavando baños. Nos morimos contentos saludando gente, ¿no? Yo muchas veces se lo he dicho y he orado a Dios, yo preferiría estar ahí saludando a la gente y lavando un baño que estar aquí con una responsabilidad tan tremenda a los ojos de Dios. Sí, pero hasta que estás aquí, ¿entiendes eso?
Entonces, si nuestro servicio no nos califica para recibir más bendición o para ascender, entonces, ¿por qué servimos? Servimos en identificación con Cristo. Por eso servimos. En identidad con Cristo. Porque Él nos sirvió. Porque Él se puso la toalla y nos sirvió. Y por eso es que nos tenemos que poner la toalla y servirle a las personas. Simplemente por identificación con Cristo. ¿Alguno se identifica con Cristo? El amén estuvo así medio raro, ¿no? Y dice el Señor, dice ahí Pablo, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu, la gracia, nos da vida. Entre paréntesis, texto mal aplicado. Muchos dicen, yo no voy a esta iglesia, que teología, que instituto, que hermenéutica, que tantos versículos bíblicos, ahí se acabó la unción del Espíritu Santo, ahí no hay, dice, la letra mata, ya los mató, y no entienden que se refiere al Antiguo Testamento. La letra mata, nadie podía cumplir al pie de la letra lo que decía el Antiguo Testamento, por eso vino Cristo, y ese es el espíritu de la letra, el cumplimiento de la letra en Cristo, en la gracia. Lo hemos dicho, realmente la evidencia del Espíritu Santo no es todo lo que sucede en una congregación, sino el fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de los creyentes y en la vida de los que sirven al Señor. Segunda de Corintios 6:4, sigue hablando diáconos, de diáconos. Pablo se considera un diácono. Dice Pablo, segunda de Corintios 6:4, antes bien, no nos recomendamos en todo como ministros de Dios, como diáconos, en mucha paciencia. Perdón, nos recomendamos, yo dije no nos recomendamos, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, como diáconos, como asistentes, con toda paciencia. Amén, servidores. No es con un poco de paciencia, ¿eh? ¿Cómo es? Con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. ¿Alguno se identifica con esto? Por supuesto. Pablo y sus colaboradores o sus siervos enfrentaron varias pruebas sin preocuparse en sí mismos. Es lo que está diciendo. Ellos se enfrentaban la prueba sirviendo al Señor y no se preocupaban en ellos. Pero con la ayuda de Dios, Pablo dice, tuvieron mucha paciencia. ¿Y sabe lo que significa paciencia? Perseverancia. No tiraron la toalla, no se desesperaron, no dijeron, yo ya mejor me cambio de área, aquí está muy dura la cosa. No, con mucha paciencia, con mucha perseverancia. Esta era la clase de siervos que la iglesia de Corinto necesitaba. Pero también es la clase de siervos que cada congregación necesita tener al frente. ¿Qué tipo de siervos? Perseverantes, aún en medio de sus pruebas, aún en medio de sus tribulaciones. ¿Y cuántas veces decimos, ay, es que yo ya siento que no puedo? No, pues sí. El Señor Jesucristo dijo, si es posible, pasa de mí este momento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios calló. Y cuando tú dices, Señor, ya siento que no puedo, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Va a callar. ¿Por qué? Porque tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú tienes que servir a Dios con mucha paciencia y con mucha perseverancia. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces el problema no es que Dios no responde, el problema somos nosotros que nos oponemos al principio que Dios nos está estableciendo en la palabra. Yo ya no quiero seguir, yo ya no quiero seguir, yo ya no quiero seguir. Pon otro en mi lugar. Y otros hasta preparan gente porque ya están pensando en salirse. Pero solo existe una forma de perseverar a pesar de las contrariedades de la vida. ¿Cuál es esa forma de perseverar a pesar de los problemas de la vida? Sabiendo que ser un siervo es un regalo que Dios nos confirió por medio de Jesucristo. Cuando tú entiendes que el ser un servidor es un regalo que Dios te dio por medio de Jesucristo, tú dices, yo le sigo, yo le sigo. Muchos quieren otro tipo de regalos, ustedes ya lo saben. Si te sirvo, sáname. Si te sirvo, prospérame. Si te sirvo, arregla mi matrimonio. No, no, no es así. Si Jesús
La Biblia dice que Jesús tomó forma de siervo, amén. Todos digan, tomó forma de siervo. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Tenemos que tomar forma de siervos. ¿Sí? Eso no le gusta a nuestra carne, ¿verdad? Tenemos que tomar forma de siervos. Y escuchen, si Jesús no ha tomado forma de siervo, o no hubiera tomado forma de siervo, es inútil pensar que nosotros podríamos llegar a ser siervos de Dios sin su gracia. Sí, es decir, porque Él tomó forma de siervo, nosotros debemos y podemos en Él tomar forma de siervos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ok, en nuestro espíritu decimos amén. Tu carne hay que someterla a la obediencia a Cristo. Tienes que llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Amén. Efesios 3, versículo 7. Sigue empleando la palabra diácono, el apóstol. Está dando una especie de testimonio Pablo y dice que él fue hecho, ¿qué significa? Diácono, asistente. Yo fui hecho diácono, ¿por qué? Por el don, el regalo de la gracia de Dios. Dijo Dios, mira, te voy a dar un regalo, vas a ser mi siervo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque antes éramos siervos de Satanás, ¿no? Y vivíamos bajo la esclavitud del diablo todo el tiempo. Y el Señor dijo, no, eso se acabó, eso se acabó. Ahora te voy a dar un regalo. No es tu casa nueva ni es tu carro nuevo, vas a ser mi siervo. Amén. Y dice Pablo, yo he sido hecho diácono por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y si el poder de Dios no opera, que es Cristo en nosotros, nunca hubiésemos podido ser siervos de Cristo, aunque le hubiésemos querido servir. Hay mucha gente que le sirve, allá afuera el mundo está lleno de gente que le quiere servir a Dios, pero el poder de Dios a través de la gracia de Cristo no opera en ellos, no le están sirviendo a Dios al final de todo. Colosenses 1:23, Pablo también escribiendo esta carta, Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ¿ya lo tienen todos? Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Qué significa firmes? Número 1, constantes. Muchos dicen, no, pastor, yo voy a dejar el servicio, pero yo estoy firme. No, no estás firme. Estás confundiendo. La firmeza es la constancia. Cuando venimos a Cristo, en ese momento nos cae el 20 y entendemos que no vivimos para nosotros, sino para el servicio y la obra de Cristo. ¿Se acuerdan el seminario hace 3 meses? ¿Cómo se llamó? ¿El título? ¿A poco ya se les olvidó? Salvos para servir. Y es lo que estamos hablando. De inmediato venimos a ser salvos por Cristo y